Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. ¿Qué vamos a hacer hoy, Walter? Estaremos hablando de reflexiones sobre el COP26 y otras cosas. Bueno, abramos con una palabra de oración. Padre nuestro que esté en el cielo, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener estas discusiones. Te pedimos, Señor, que bendiga esta discusión y también ilumine nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Martín, los últimos eventos serán rápidos, ¿sí? ¿No es así? Y finalmente, esta implementación será la marca de la bestia. Y estoy empezando a pensar que estos movimientos serán rápidos, pero no muy visibles para muchos. Sí, porque cuando tú tienes sociedades que fusionan en secreto, entonces la gente te va a decir el eslogan. Y se supone que cuando alguien está caminando en secreto y alguien no lo sabe, ellos inmediatamente te van a gritar teórico de conspiración. Así que echemos un vistazo a algunas de las cosas interesantes que están sucediendo en el mundo, además del COP26, y llegaremos allí. Una de las cosas interesantes que está sucediendo es que la compañía de Facebook se llama ahora Meta, y Meta es una nueva creación, una compañía sombrilla que abraza a las compañías de redes sociales, sí, así como Facebook, Instagram y WhatsApp. Así es. Así que todavía ellos conservan sus nombres, pero pertenecen a una nueva mega corporación tipo paraguas llamada Meta. Ahora, aquí hay un artículo en CBN News, la perspectiva cristiana, y dice, Meta ya no permitirá anuncios dirigidos a la política, a la religión, a la orientación sexual en Facebook y Instagram. Así que esta empresa, esta mega empresa, no es solamente una compañía que contiene otras compañías, también es una fábrica de censura, sí. Ellos son los que deciden lo que es correcto y lo que no es. Y cuando yo miro a algunos de sus personajes que están controlando esto, uno se pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo estas personas de esta naturaleza se convirtieron en el termómetro modelo para el mundo? Lo cual es algo muy poco probable, debido a que el poder que ellos manejan, ellos van al Congreso todo el tiempo y están bajo interrogatorio. Ellos se sientan con una confianza y un poder tan grande que ni siquiera sus contrarios pueden moverlo. Quiero decir, bueno, ellos van constantemente al Congreso, pero nada le pasa. Nada le pasa a ellos, ellos permanecen tranquilos. Así que la única solución, Martin, bueno, si eso nos pasara a nosotros, fuera otra cosa, pero la única solución que ellos estén así es que su poder viene de otras fuentes. Y hemos visto en muchas ocasiones en la que podemos deducir con una buena cantidad de certeza de dónde viene ese poder. Martin, ¿ha tenido una entrevista personal con el Papa? No. Ah, ¿no te gustaría? No. Ah, yo pienso que quizá tú no lo harías. Pero estas personas sí lo están haciendo. Y ellos fueron a su foro. El significado de este símbolo de Meta. Vamos a ver este símbolo. Porque este símbolo significa infinito. Y también, por supuesto, es el mismo símbolo que encontramos en las sociedades secretas. Y el Papa Juan Pablo II usaba esto con frecuencia, cuando ponía la mano así, etc. Así que Meta, el nombre nuevo matriz recién nombrada del gigante de las redes sociales Facebook, anuncia el martes que a principios del próximo año ya no permitirá que sus anunciantes anuncien temas sobre políticas o otros temas delicados, incluida la religión. Y luego está el asunto de la prohibición. Ahora, nosotros hemos dicho eso hace bastante tiempo y
incluso a nuestro canal, obviamente lo han estado haciendo y lo han prohibido en la sombra, sí, y esa prohibición ha estado oculta ahí, bajo la sombra, correcto. Y hay otros verificadores que nos llaman teóricos de conspiración, porque el Centro de Transparencia de Facebook admitió públicamente sus hábitos de prohibición en la sombra en los últimos meses. Es interesante. Y esto viene de CBN News, esto no es teoría de conspiración. La emisora religiosa nacional dice que la política de prohibición en la sombra de Facebook afecta directamente los mensajes bíblicos en la plataforma. Y no puede decir la verdadera extensión, etc. Pero dice aquí el verdadero alcance de las políticas de distribución de contenido de Facebook permaneció oculto en secreto. Ahora, Martín, parece que el secreto es el nombre del juego, ¿sí? Exactamente, hemos estado del otro lado de esto. Si solo miramos las estadísticas sobre cómo cuando comenzamos la serie de What's Up Prof, por ejemplo, lo que sucedió allí, cómo estaba nuestra vista y las recomendaciones de nuestros videos a otras personas, y realmente fueron muy buenas. E incluso de repente esto comenzó a suceder y vimos que hubo una curva hacia abajo. Y luego esta teoría de conspiración de esta prohibición en la sombra que estaban en el aire. Y ahora vemos que ellos mismos nos dicen que estuvieron haciendo eso. Ahora, esto es muy interesante. Así que esta es una de las megas compañías. Y estos directores ejecutivos están trabajando muy de cerca con otras potencias, incluido y principalmente, bueno, voy a agregar el Vaticano. Así que esto es parte de la trama para el tiempo del fin. Aquí hay un artículo de New Scientist y dice que se cambió el nombre de Facebook a Meta. ¿Y cuál es el metaverso? Facebook se ha rebautizado a sí mismo como Meta en un intento de poseer el metaverso, un concepto para una versión 3D de Internet, en que varias empresas están trabajando. El nombre fue elegido para hacerse eco del producto clave que espera Zuckerberg, Facebook, ahora Meta. Estará representado por el metaverso, el nombre de un espacio virtual 3D compartido en línea, con varias compañías que están interesadas en crear como una especie de versión futura de Internet. En este futuro podrá teletransportarte instantáneamente como un holograma. Estarás en una oficina sin viajar, en un concierto con amigos o en la sala de tus padres para ponerte al día. Zuckerberg escribió en una carta anunciando el cambio de marca como Meta. Ahora, eso ya había pasado antes. Hace mucho tiempo hice una conferencia del Príncipe Sostenible en el que Al Gore y el Príncipe Charles fueron retratados en un holograma, sí, en una situación virtual. Así que esto no es una nueva tecnología, no. Esto es solo una tecnología que quieren incorporar a la vida cotidiana. Y básicamente, Martin, cuando tú entras en los detalles de lo que ellos están haciendo, ellos están creando una realidad virtual. En otras palabras, están creando un mundo en el que tú operas dentro de tu imaginación. Así que no importa lo que suceda afuera, tú estás creando tu realidad virtual. Tú puedes estar en una reunión, tú puedes estar en realidad en esa realidad virtual, pedir comida y se te entregará por un dron. ¿Sí? Correcto. Bueno, también lo he visto en algunas películas donde ellos tienen una situación similar de lo que será este metaverso. Por lo que de hecho el mundo ha sido preparado para este asunto. Ahora, Martin, ¿en qué se basan? ¿Ellos se basan en un mundo real o se basan en un mundo, en un meta world, en un mundo meta? ¿En qué se basan? Ellos se basan en un mundo meta. Ahora, ¿qué ideología en el mundo enseña su adhesión para crear un mundo virtual, un mundo meta? Los jesuitas. Esos son los jesuitas. Donde tú, en la forma de visualización,
entra en el mundo de la imaginación. Y entonces tú puedes crear tu realidad o tú reescribe tu realidad. Eso es lo que hace Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales. De eso se trata. Esas son espiritualidad ignacianas. Y tú sabes, yo no quiero ser muy crítico con todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, pero hay algunas películas cristianas muy famosas o series que se están produciendo actualmente donde tú tienes esta historia de Jesús, pero muchas de ellas se basan en los ejercicios espirituales de la Yola. Porque hay ediciones del Evangelio que hablan del poder de la imaginación y se han agregado a la historia. Y por lo tanto, ellos son capaces de dirigir el barco en una dirección diferente. Sí, muy ligeramente, sí. Por ejemplo, tú puedes desviar el énfasis de Jesús a María. Tú puedes desviar la gloria de Cristo a los discípulos. Y tú sabes, tú puedes hacer muchas de estas cosas, así que este es un mundo muy peligroso en el que vivir. Ahora, cuando Dios creó este mundo, ¿Él creó una realidad? ¿O Él creó una realidad virtual? Él creó una realidad, sí. Ahora, en algunas películas como Matrix, ellos tratan de decir que la vida no es una realidad, que es una experiencia virtual. Y ese es un movimiento muy peligroso. Satanás ha estado ocupado con este tipo de pensamiento y manipulación de la mente durante mucho tiempo. Exactamente. Y se ha trasladado a la religión. Porque ahora mucha gente piensa que esto que vemos también es, que no es algo, que no es la realidad, pero que esto es algo como la nueva era. Absolutamente, es nueva era. Y también podemos ver por qué la formación espiritual es un concepto tan peligroso. Y he estado recibiendo una gran cantidad de cartas de personas, tú sabes, que están en una situación desesperada, que son indigentes y están buscando ayuda. Y una vez ellos quieren orientación espiritual y ellos están deprimidos y tienen problemas y ellos necesitan salir de esos problemas. Y podemos llamar esto metanfetaminas cristianas. Esta formación espiritual que te ubica en una realidad virtual e intentan desviarte de lo que es tu tendencia actual hacia otra tendencia basada en la realidad virtual. Y no funciona así, porque nosotros no somos virtuales, nosotros somos reales, sí. Y tú tienes que lidiar con las cosas que pasan realmente. Ahora digamos que en este mundo virtual tú estás haciendo jardinería. Pero en realidad tú estás sentado en tu silla con un par de anteojos en tus ojos que crean la experiencia 3D. Y tú estarás haciendo todo esto y lo único que tú estás haciendo es moviendo tus dedos. Tú harás lo que sea con eso. Bueno, incluso si desarrollan alguna tecnología de que tú puedas hacer algo con tus manos, pero eso no es real, será virtual. Y Dios ha puesto la naturaleza a nuestra disposición. Él ha creado todas las criaturas y las plantas y el suelo. Y Él quiere que seamos participantes activos. No en un mundo imaginario, sino en un mundo real. Y lo mismo con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no puede ser una relación virtual. Ese es el pensamiento jesuita, que está constantemente en un mundo virtual. Y en ese mundo puede manipular mentes y circunstancias a su voluntad. Pero en un mundo real, tú tienes que basar tu espiritualidad on this book, en este libro. ¿Y qué dice y lo que este libro dice es una realidad. Todo lo que se agregue o se quite es virtual. Una experiencia muy, muy peligrosa. Así que mi consejo para las personas sería que no se involucren más y más en estas plataformas y que lo hagan cada vez menos.
Ahora veamos hasta dónde llega esto. El Papa Francisco advierte contra los predicadores que causan división en línea. Hemos predicado de esto antes, pero esto encaja con Meta, porque habrá una forma muy estricta de tratar con este tipo de cosas, sí. Así que ¿qué será permisible y qué no será permisible? Esto no se basa en la moralidad de esos directores ejecutivos, sino que se basa en otra moralidad que se encuentra en un nivel superior. Es a saber aquí, en el Vaticano. Por lo que en su audiencia general el miércoles, el Papa Francisco advirtió contra los predicadores que siembran división y desconfianza en línea. ¿Desconfianza en quién, Martin? En él, sí, en él y sus metodologías. Bueno, él merece desconfianza. ¿No abrió la reforma a los mismos problemas que llevaron a la desconfianza? Bueno, los reformadores volvieron a la gente a la realidad porque todos vivían en una realidad virtual, sin saber quién era el anticristo. Incluso vivían en un mundo virtual, de almas gritando en el purgatorio. Esa era una realidad virtual de esa época. Pero no era una realidad, fue una mentira. Porque eso no está en el libro, no está en la Biblia. Así que no faltan predicadores que, sobre todo a través de los breves medios de comunicación, puedan perturbar a las comunidades. Bueno, ¿predicar el Evangelio es perturbar a las comunidades? No, eso es para hacerte pensar. Bueno, ellos ya lo dicen en la nueva en la nueva plataforma Meta o en Facebook, dicen que ya no va a suceder eso, no habrán anuncios de religión. Ellos han estado en la sombra prohibiendo estas cosas, incluso la Biblia. Bueno, esto es muy interesante. Así que cuando se trata de comunidades perturbadoras, actualmente deberían ser las comunidades perturbadoras que logren adoctrinar para que no lleguen a un punto de olvido. Ahora, cuando las comunidades perturbadoras predican el Evangelio, están abriendo a un debate y eso lleva a decisiones. Y es aquí donde se dirige el mundo. Nos dirigimos a un mega conflicto. Uno que dice, silenciaremos tu voz completamente hasta el punto de llegar a matarte. Y como acabas de mencionar, el pensamiento y la conciencia, que son guiados por ellos en esta etapa. Ahora, permíteme retroceder en la historia. ¿Dónde estaban ellos en la Edad Media? ¿Qué ellos le hicieron para silenciar su voz? Fue lo mismo. ¿Qué le pasó a ellos? Ellos fueron sacados de la sociedad. Ellos fueron incluso quemados en la hoguera. Cualquier voz disidente, nos dirigimos hacia allá. Así que estamos haciendo una imagen de la bestia. Estamos pensando como las megacorporaciones piensan. Ahora, Martin, una vez que entendamos esto, entonces entenderemos lo que las Escrituras dice cuando dice que estamos haciendo la imagen de la bestia. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen. Él lo creó físicamente, pero también lo creó espiritualmente, sí. Así que cuando fuimos hechos a la imagen de Dios, Dios puso su mente en conforme con la de nosotros. Estábamos en armonía con la mente de Dios. Estábamos en armonía con su ley. Este sistema del anticristo, también tiene una imagen. Y el mundo entero debe ser como el anticristo. En otras palabras, debe tener su forma de pensar. Y esa forma de pensar es la que conduce a la muerte, de acuerdo con las Escrituras, por lo que requiere una elección. Esto es de Washington Times, 19 de octubre. El Papa Francisco quiere que bloqueen las falsas noticias en las redes sociales en el nombre de Dios. El Papa Francisco quiere que las compañías de redes sociales dejen de presentar noticias falsas. Él aboga por la censura de esos foros supuestamente en el nombre de Dios. Inmediatamente esto me recuerda lo que acabas de decir sobre la Edad Media. Es exactamente lo mismo.
Porque ¿quién decide qué es falsa noticia? Él lo hace. ¿Y quién decidió lo que debían creer en la Edad Media? Ellos. El líder de 84 años de los 1.200 millones de católicos romanos del mundo hizo su comentario en un discurso en video al cuarto encuentro mundial de movimientos populares. El Vaticano está detrás de todas estas reuniones morales y conjeturas. No hay duda, sí, a cuyos miembros llamó poetas sociales. Francis habló en español con subtítulos en inglés en la pantalla. Así que básicamente estamos en esta fase de la historia donde la imagen de la bestia se está configurando, donde el Estado y los medios de comunicación están todos interconectados, creando un mundo virtual que está en armonía con el pensamiento de Roma. Sí, es así. Diste en el clavo. Como veremos más tarde, cualquiera que todavía esté pensando en que hay libertad o autonomía allá afuera, tú verás que no hay ninguna. Él tiene el control de todo. Bueno, como ya podemos ver, las restricciones se están volviendo cada vez más y más fuertes. Y esto tiene que ser un enfoque muy lento y suave. De lo contrario, la gente podría estar protestando. Tiene que eliminar las libertades pieza por pieza y proporcionar las supuestas razones plausibles de por qué está sucediendo esto. Y tú tienes que dar algunos incentivos y algunas recompensas. Sí, a los que quieran hacer lo que tú dices. Sí, hay programas, como vemos en algunos burdeles, que están ofreciendo tales incentivos. Si tú haces lo que queremos que hagas, entonces tú tendrás libre acceso. Quiero decir, esto es una sociedad muy ridícula. Apocalipsis 13 dice, Apocalipsis 13, verso 3 dice, y vi su cabeza como herida de muerte, y la herida mortal se sanó, y todo el mundo se maravilló detrás de la bestia. Y miramos esa palabra, la hemos tenido muchas veces, pero tenemos que enfocarnos en este asunto. Admire, admirar, tener admiración, maravillarse detrás de la bestia. En otras palabras, enfocarte en su mentalidad y apreciarla y admirarla. Sí, y afirmar que Él es la autoridad moral de la tierra, como lo dijo Kerry. Adam Martin, un mundo virtual es un mundo de escape, de la realidad. Ahora, tú puedes crear un mundo virtual donde escapa de la realidad. Entonces tú puedes cambiar tu realidad porque la gente tiene una forma de escapar de ella. Sí, exactamente. ¿Está entendiendo lo que te estoy diciendo? Para que ellos tengan una forma de escapar. Así que el problema que se está haciendo ahora, por ejemplo, tú lees novelas. Así que si tú tomas una novela, tú te colocas tú mismo en otro mundo. Y tú sabes, el mundo y sus problemas desaparecen porque tú estás en otro mundo. Exactamente. Ahora, eso es muy peligroso de lo que está sucediendo ahora, sí, porque luego, después de eso, vinieron películas y estas películas fueron como esteroides para el mundo, sí. Así que ahora tú tenías tus novelas y tú podías crear cualquier cosa. Tú podrías crear un mundo romántico. Tú podrías crear un mundo violento, podrías crear un mundo perverso. Tú puedes crear cualquier cosa para todos los gustos. Ahora, me pregunto cuántos matrimonios han terminado en las rocas debido a las novelas. Este enfermizo sentimentalismo de pequeñas historias de príncipes en caballos blancos, cuando la realidad es muy diferente. Porque la Biblia dice, con el sudor de tu frente será. Así que para que tú creas esta idea utópica, y la realidad está en contraste con ella, que tu visión del mundo se hace añicos. Y es tan interesante cuando tú lees el espíritu de profecía y tú lees estas declaraciones de que las novelas son en realidad uno de los medios para crear realidad alternativa y que se deben evitar.
por qué lo dice. Pero a medida que ves la progresión, puedes ver hasta dónde te conduce. Y esto es algo tan peligroso, y es por eso que estamos en la corriente de la historia donde estamos. Y cuanto más puede ir más allá de una realidad en 3D en la que realmente vives dentro de ti, realmente te subes a tu libro y te conviertes en un personaje exactamente del mismo libro. Ese es el pensamiento jesuita, y esa es la formación espiritual. Ese es el teatro jesuita. Esa es la espiritualidad de Ignacio Loyola. Esto viene de los pozos del infierno. Y es aquí donde el mundo se está conduciendo. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas me habló y me dijo, ven conmigo, sube aquí y te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Así que esta iglesia se sienta sobre todas las naciones, con quienes los reyes de la tierra han cometido fornicación. Así que sabemos que el reino político está bajo su hechizo ahora mismo. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y han comenzado a mirarla, y ellos no ven el punto cuando en realidad ellos han convertido la realidad en realidad virtual. Apocalipsis 13:3. Vi la cabeza que estaba como herida de muerte, hablando de la Edad Media. Y su herida mortal se sanó y todo el mundo se maravilló. Ahí esta palabra, admire, admirar, porque se convencieron y fueron detrás de la bestia. 17:5. Y sobre su cabeza un nombre escrito, misterio. Ahora, Martín, misterio es algo que está bajo la tierra, que no es visible. Eso es algo misterioso. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra. Bueno, haremos una serie completa sobre lo que hemos tocado, sobre la ramera, y tal vez hemos hablado de eso muchas veces, pero tenemos que unirlo todo y dar uno en el que realmente hablemos de estas cosas. Apocalipsis 17, verso 7. Y un ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, este misterio se revela luego en la palabra de Dios y se nos dice cuáles son sus atributos y con qué frecuencia Dios muestra estos atributos al mundo para que todos crean. Me parece una y otra vez, y me parece que va a continuar hasta el fin. Ellos simplemente no lo entienden, no importa cuánta sangre fluya, no importa cuánta libertad nieguen. Ellos no quieren disasociarse, ellos quieren asociarse con esto, y la Biblia dice, por eso no te maravilles, ellos quieren asociarse. Juan 18:20, Jesús le respondió, yo hablo abiertamente al mundo. Cada vez que enseñé en la sinagoga y en el templo, enfrente a los judíos, y no he hecho nada en secreto, no he hecho nada en secreto. Así que, ¿qué dijo este representante de Meta? Y esto no está claro todavía, ellos están envueltos en un misterio y en secreto, sí. Ellos realmente todavía se están haciendo esto, sí. Efesios 5:11 dice que no tenga compañerismo con la obra infructuosa de la oscuridad, sino repréndelo, porque es una vergüenza incluso hablar de esas cosas que hacen ellos en secretos. Dios está opuesto a este manto de secreto en el que se envuelven. Y esta es una especie de preparación para el COP26. Porque si no lo haces y no entiendes el idioma del COP26, tú pensarás que nada pasó allí. Pero en realidad, una vez que comienza a decodificar su terminología, tú puedes mirar lo que realmente se están planeando en secreto. El diablo no trabaja abiertamente. Él te mantiene ocupado con una mano mientras la otra hace lo que quiere. Es como un mago, un ilusionista.
Consejo para la Iglesia, página 335. Dios ha revelado lo que sucederá en los últimos días para que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos que han sido advertidos de los eventos que tienen por delante no deben sentarse a esperar tranquilamente la tormenta que se avecina, consolándose a sí mismo de que el Señor abrigará a sus fieles en el día de la angustia. Debemos ser como hombres que esperan a su Señor, no con expectación ociosa, sino con trabajo ferviente, con fe inquebrantable. Ahora no es el momento de permitir que nuestras mentes se concentren en cosas de menor importancia. Mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo del Señor no tenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se abre camino ahora en la oscuridad. Es en secreto, ¿sí? Los líderes están ocultando el verdadero problema, y muchos de los que se unen en el movimiento no ven a dónde tiende la corriente subterránea. Sus profesiones son suaves y aparentemente cristianas, pero cuando hable, revelará el espíritu del dragón. Este es un consejo muy importante. Y es por eso que este movimiento se está abriendo camino en secreto. La gente de Dios pueden dormirse, sí, ellos no lo ven. Ellos nunca ven nada. Están en un paraíso virtual de ronquidos. Ok. Ahora hemos hablado de esto muchas veces, pero vamos a hablarlo una vez más. La Biblia dice que los reyes del mundo darán su poder a la bestia. Ahora, vemos a los reyes del mundo ir constantemente a cualquier otro individuo en este planeta de forma regular que no sea el Papa. Yo no lo he visto. Yo tampoco lo he visto. La realidad, no la realidad virtual, nos dice que esto es un hecho. Los reyes del mundo, ya sea del este o del oeste, como en el caso de Donald Trump, no importa de qué bloque sean, no hacen diferencia, y ellos terminan allí, y son recibidos igualmente cordialmente. Sí, ya sean de izquierda o sean de la derecha, ya sean del este o sean del oeste, o del norte o del sur. Y aquí tenemos a Biden y al Papa juntos, y a Angela Merkel junto al Papa, y parecen muy felices de estar en la compañía. Y Emmanuel Macron, por supuesto. Así que solo algunos de los reyes del mundo. Y ellos se están preparando para dar su poder a la bestia. Y luego tú tienes a los directores generales de las megas compañías. Tú tienes a Tim Cook de Apple. Y luego tienes a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Y ahora Meta. Sí, y ahora Meta. Y luego tú tienes a Kevin Systrom de Instagram. Y creo que hay algo que está sucediendo detrás de escenas aquí. O es una visita amigable a tu prójimo. Si escuchas la palabra del Papa y lo que él pide, entonces las falsas noticias en el nombre de Dios y todo esto, y luego tú ves qué sucede. Entonces creo que si ponen las dos cosas juntas puede ver su influencia, que es bastante drástica. Bueno, Martin, si él dice que prohíban las falsas noticias, entonces esto implica que no se deben prohibir sus noticias. Así que por definición sus noticias no son noticias falsas. Y cualquier cosa que sea contraria a sus noticias debe ser una noticia falsa. Sí. Así que él está trabajando en secreto. Y de acuerdo con las escrituras, él es el anticristo. Entonces, esta es su versión de noticias falsas. Y las falsas noticias también pueden tener noticias reales. Y aquí puede confundirte un poco. Y es por eso que tenemos que tener los filtros. Exactamente. Y es ahí donde tú tienes los filtros. La Biblia ahí, el espíritu de profecía. Estábamos de vuelta al punto de partida, ¿sí? Así que tú sabes, estas personas que gritan falsas noticias primero deben usar el filtro
para ver quién está hablando de esas noticias. Sí, algo que me vino a la mente. Bueno, en realidad había un fragmento de donde yo creo que estaba en Twitter, donde estaban verificando los hechos en sí mismos porque permitieron una declaración e inmediatamente la contradeclaración de esto es que decía que no era verdad y ahí se estaban enredando así en su propia verificación de hechos. Sí, es interesante. Así que los hechos se verifican entre sí. Y luego, por supuesto, tenemos el mundo religioso. Así que tenemos ahora este mundo político, que los reyes del mundo le darán su poder a la bestia. Y luego los comerciantes, que ya no venden sus productos. Ahora, Martin, es una declaración muy interesante en Apocalipsis 18. Sus productos. Ahora, ¿cuáles son sus productos? ¿Estamos hablando solo de productos o estamos hablando de ideología? Bueno, ideología definitivamente tendrá que ser parte de eso. Así que sabemos que los comerciantes del mundo se están asociados con eso y también con nuestra ideología. Y hay algunos anuncios interesantes donde los productos se anuncian, pero no publican el producto en absoluto, pero simplemente una moralidad asociada con la organización. Sí, eso ha estado sucediendo recientemente con muchos de los anuncios. Tal vez podamos hacer un WhatsApp de eso, un episodio de eso en el futuro, sí. Así que también sabemos que el mundo religioso, los hijos se han encontrado con él. Aquí tiene a Kenneth Copeland, a Eric Warren, el supuesto padre del mundo protestante, y tú tienes al Pantus Panti Philippus Musa, el presidente de la Federación Mundial Luterana, y cualquier otro líder religioso que puedas imaginar en el mundo, de alguna prominencia. Ellos también han estado allí. No solo los cristianos, también estuvieron los budistas y el Islam. Ahora, acerquémonos a nuestro tema actual, que es COP26. Sabemos que Biden tuvo una reunión con el Papa justo antes del COP26. Entonces ellos tuvieron una reunión con el G20 y luego finalmente fueron al COP26. Ok. Dios te ama. Esto es de CNN Politics. La cálida relación entre los católicos más poderosos del mundo se exhibe cuando Biden y el Papa Francisco se encuentran. Después, Biden dijo que Francisco le había dicho que estaba contento de ser un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión a pesar de la oposición de algunos obispos conservadores estadounidenses por su apoyo al aborto. La reunión de Biden el viernes estuvo cargada de simbolismo para el segundo presidente católico de la nación, quien asiste a misa casi todas las semanas. Hace la señal de la cruz durante su discurso y muestra una foto de Francisco en la oficina oval junto con los marcos de su esposa y nietos. Así que Martin, aquí tenemos dos personas obviamente de la misma mentalidad. Ellos están reflejando la misma imagen. Bueno, sí. Espiritualmente hablando, definitivamente, absolutamente. Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Así que por lo que deben tener la misma mentalidad, debe admirar a la primera bestia hasta tal punto que él quiera incorporarse en esa mentalidad en su legislación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo y cause que todos los que no adoren la imagen de la bestia deberían ser asesinados. Ahora, ¿cómo un sistema político, que es una bestia, habla y causa muerte a través de legislación? Esa es la única manera. Así que tienes que ponerte o tendrás que irte. O entra en armonía con esta mentalidad o no hay lugar para ti. Correcto, y obviamente ellos lo harán. Por eso vamos a hablar de ello. Ellos usan ciertos medios que puedan incorporar a toda la humanidad, correcto. Ahora, es bien conocido
a través de su dogma, por ejemplo, que el oponerse a los conceptos básicos de este poder de la bestia. Entonces, si tú lo haces, tú deberías ser un objetivo muy especial, sí. Y el dragón estará enojado con la mujer y se irá a hacer guerra con el remanente de esa simiente. Y ellos son los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, Martin, antes de que el COP26 realmente tuviera lugar, hubo una visita de Biden y también hubo una visita de los líderes religiosos, los líderes políticos estuvieron allí. Y fue un tiempo muy ocupado de preparación. Por lo que el Papa no tenía que estar en el COP26 porque ya él había hecho el trabajo antes, ¿sí? Así que el COP26 fue básicamente un sello. Echemos un vistazo a algunas de sus reuniones que tuvieron lugar allí. El Papa se reunió con políticos de diferentes países que estaban en Roma para prepararse para la próxima conferencia sobre el cambio climático en Glasgow. Por Estados Unidos estaban Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, y el diputado Roberto Fico. Es una profunda emoción para todos nosotros, a los representantes de 70 países, ver y escucharlo hoy. El Papa Francisco dijo que superar la crisis climática requiere un cambio de actitud, comenzando con los líderes mundiales. Ese desafío es complejo y exigente, pero la humanidad tiene los medios para realizar este cambio, que requiere una conversión genuina y una firme determinación para enfrentarlo. Esto incumbe especialmente a quienes están llamados a ocupar puestos de gran responsabilidad en los diversos sectores de la sociedad. También pidió más solidaridad entre los países para abordar el cambio climático juntos. Nos encontramos ante un importante desafío educativo, ya que todo cambio requiere de un proceso educativo, con el objetivo de desarrollar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. El Papa no viajará a Glasgow para el COP26, pero ha estado promoviendo activamente la próxima conferencia climática que comenzará el 31 de octubre, pidiendo a los participantes que lleguen a un acuerdo concreto y ambicioso. Bueno, podemos ver quién es el hombre que está frente a esto. Es el hombre que está vestido de blanco. Es interesante que se pueda ver este símbolo suizo de protección por parte de los suizos. Y es interesante, Martin, que el gobierno suizo ahora ha abierto su embajada en el Vaticano, mientras que antes trabajaba a través de una subsidiaria, por lo que parece que las naciones se están sumando rápidamente a esto. Y esto fue antes del COP26. Fue una gran preparación. También pudimos mostrar los videos sobre las reuniones religiosas y la firma del acuerdo religiosa en preparación para el COP26. Y luego la revista Time le dio un título muy interesante, La última llamada. Eso suena como la última invitación de la humanidad. Sí. Sí, tal vez podrían seguir con un fuerte grito desde el otro lado. Bueno, y luego tiene estas dos sillas que estaban vacías con el nombre de la delegación china y la de Rusia. Bueno, debe ser siempre entrar en conflicto. La delegación de China y la delegación rusa no estaban ahí. Pero todas estas personas estaban antes con el Vaticano. Así que de todas maneras, realmente esta es una realidad o es solamente una capa. Ellos tenían aquí un corte de la reina porque ella estaba demasiado enferma para asistir. Pero ella estaba allí en una versión virtual y creo que podrían haberlo hecho mejor poniendo un holograma. Pero el Papa también estaba ausente, pero ya él había hecho ya su trabajo. Así que aquí hay una imagen muy interesante. Y también es muy interesante que la primera fila aquí en el centro estaba ocupada por el que representa la segunda bestia de Apocalipsis. Y por supuesto, la noticia siempre es muy interesante cuando llegan a estas cosas, pero solo verán lo que sucede en la superficie, nunca ven lo que está debajo. Tenemos que profundizar un poco más. Y aquí hay una transmisión de Sky News, Australia. Y en realidad son bastante francos a veces. Así que
ellos dejémoslo llevar a su lugar. Bueno, ok, echemos un vistazo a lo que está sucediendo en Glasgow. Bueno, como yo dije, China y Rusia e India lo han rechazado de manera efectiva, a pesar del resto del mundo, diciendo que son tontos. Supongo que la conferencia ha comenzado a escuchar algunas figuras destacadas, todas con el mismo mantra de salvar el planeta, por supuesto, pero todos en sus diferentes estilos. Comencemos con algo de dignidad. La reina envió un mensaje de video instando a los líderes a obtener el trabajo realizado por las generaciones futuras. Espero que esta conferencia sea una de esas raras ocasiones en las que todos tendrán la oportunidad de superar la política del momento y lograr una verdadera transición. Lograr una verdadera política. Bueno, aquí aparentemente dio una dirección que podría provenir de Fidel Castro. Sabemos que esto costará billones, no miles de millones de dólares. También sabemos que los países, muchos de los cuales están agobiados por niveles crecientes de deuda, simplemente no pueden permitirse volverse verde. Aquí necesitamos una vasta campaña de estilo militar para reunir las fuerzas del sector privado global. Bueno, ese fue el príncipe Carlos, que a pesar de todo este discurso radical de la economía global, la política y los negocios y el comienzo, no fue suficiente para una jovencita, la jovencita más grande de Glasgow, Greta Thunberg. El final de esa gente que están ahí no será bueno. Ya no queremos más de esta mierda. Este es el verdadero liderazgo. Nosotros exigimos ya no más bla bla bla. No más explotación de las personas, de la naturaleza y del planeta. No más bla bla bla. No más bla bla bla. No más conferencia de... No más bla bla bla. Sí, pero estas conferencias sobre el clima son tan surrealistas que las retóricas de los activistas radicales de los adolescentes encontraron su camino sobre los argumentos del anfitrión de la conferencia. Boris Johnson señaló todos los compromisos asumidos en los compromisos anteriores de las conferencias previas en Glasgow. Y todas esas promesas no serán nada más que bla bla bla, para acuñar una frase. Y la ira y la impaciencia del mundo será incontenible, a menos que hagamos de COP26 en Glasgow el momento en que seamos realistas sobre el cambio climático. Bueno, pienso que ellos con la vacuna hicieron también mucho bla 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 bla. Así que el próximo año, con Glasgow, esos jets privados que vinieron y estos partidarios gigantes podrían generar más emisiones, pero no se habló en COP y no se han tomado en serio por los extremistas que tratan de aplacar esto. Así que Martin, no nos involucremos en bla bla bla. ¿Qué es bla bla bla? Bla 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 es lo que se supone que el mundo debe ver. Lo que sucede detrás de escena es más interesante que bla bla bla. Y bueno, no tengo que agregar esto a los comentarios de Sky News. Creo que ellos hicieron un trabajo bastante justo. Podríamos agregar algunos adjetivos, pero también podríamos dejarlo así. Por lo tanto, ¿qué realmente sucedió allí? Ahora, ha habido un ministerio que han hecho un excelente trabajo exponiendo algunas de las cosas que están sucediendo detrás de escenas. Así que hay personas en este planeta que realmente están al tanto de lo que está sucediendo y están filtrando las cosas a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Y algunos de ellos creo que están diciendo cosas muy relevantes. Así que aquí tiene la conferencia de cambio climático en el Reino Unido, el 2021, el 4 de noviembre. Y veremos algunas de las palabras de moda que ellos usan, detrás de las cuales se esconden sus intenciones, donde trabajan en la oscuridad. Y este dice que apoyan las condiciones para una transición justa internacionalmente. Esto suena a Klaus Schwab. Sí. Vamos a tener una transición justa. Pero la palabra transición justa es una palabra de moda. Y tú tendrás que encontrarla en diferentes connotaciones para ver
lo que están diciendo, sí, es casi como reconstruido, como una mejor reconstrucción, sí. Y cuando todos comienzan a decirlo, cuando este mantra se repite una y otra vez, quizás sea el momento de comenzar a profundizar en lo que realmente están diciendo, porque es una palabra clave para otra cosa. El preámbulo del Acuerdo de París refleja los estrechos vínculos entre la acción climática y el desarrollo sostenible y una transición justa, con las partes del acuerdo teniendo en cuenta el imperativo de una transición justa del lugar de trabajo y la recreación de un trabajo decente y empleos de calidad de acuerdo con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional. Las directrices de la Organización Internacional del Trabajo en el 2015 para una transición que esté en armonía con el tiempo de lo que estamos leyendo ahora, negociando entre los gobiernos, los empleadores y sus organizaciones, así como los trabajadores y sus sindicatos, establecieron un entendimiento global para el término transición justa. Están haciendo un punto aquí. Lo describieron como un proceso hacia un medio ambiente de economía sostenible que debe gestionarse bien y contribuir a los objetivos del trabajo decente para todos. Esa es otra palabra clave aquí, sí, trabajo decente. Inclusión social y erradicación de la pobreza. Ahora hay muchas cosas en esta declaración. Y la ILO, la Organización Internacional de Trabajo, está directamente afiliada con las Naciones Unidas y a los trabajadores a través del sindicato, por lo que es un movimiento de base. Ahora, cuando volvemos a la historia de los sindicatos, ¿dónde comenzaron? En Roma, en el Vaticano. Fue ahí donde empezó. Y los primeros sindicatos, ellos tenían a las monjas trabajando, etcétera, etcétera, creando esta imagen y creando esta utopía para el trabajador. Casi una realidad virtual. Sí, es una realidad virtual, tú tienes razón. Ok, así que simplemente veamos esto de transición justa. Tenemos que decomprimir eso y ver qué es. Y luego nos preguntaremos en esta reunión del COP26, ¿qué se decidió realmente? ¿Qué es de lo que nadie habla? Y fue esta transición justa en cooperación con los sindicatos del mundo, representados por la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Y fue firmada por los gobiernos del Reino Unido, Bélgica, Canadá, el gobierno del Reino Unido de Dinamarca, la Unión Europea, el gobierno de la República Francesa, el gobierno de la República Federal de Alemania, Grecia, el gobierno de la República Italiana. Por lo que, aunque esté en Europa, se menciona ahí en la Unión Europea. También los mencionaron individualmente, solo para asegurarse de que estuvieran ahí. El gobierno de los Países Bajos, el gobierno de Nueva Zelanda, el gobierno del Reino de Noruega, el gobierno de la República de Polonia, el gobierno de España, el gobierno del Reino de Suecia y el gobierno federal de los Estados Unidos. Todos ellos están allí. Ahora, ¿quién se siente en la primera fila? En esa foto, los Estados Unidos de América. Ellos serán el actor principal en términos de este signatario. Bueno, nos dirigimos a Sudáfrica. Aquí hay una declaración de la página del gobierno. Y dice la presidencia sobre Asociación Internacional, sobre la Asociación Internacional para apoyar una transición justa, la misma terminología, a una economía baja en carbono y una sociedad resistente al clima. Por lo que el presidente Cyril Ramaphosa hoy, martes de noviembre del 2021, se unió a otros líderes en el anuncio de una asociación histórica con los gobiernos y luego volvemos a tener la lista Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea para apoyar una transición justa hacia una economía baja en carbono y una sociedad resiliente al clima en Sudáfrica. Por lo que es interesante que es seguida por esta declaración aquí en preparación para el COP26 de Sudáfrica que presentó
una contribución revisada determinada a nivel nacional que se conoce como NDC. Básicamente, Martin, según tengo entendido, cada gobierno tiene ciertas acciones dentro de su esfera. Y sin este compromiso y sin este documento, usted no tiene lugar en la política. Bueno, y tiene que adherirse a la NDC, sí, y tiene que adherirse al compromiso. Ahora, la industria energética de Sudáfrica se basa en gran medida al carbono, por lo que a través de la declaración política emitida hoy para establecer esta asociación, los países socios se movilizarán en un inicial de 8.500 millones durante los próximos 3 a 5 años a través de una serie de instrumentos que incluyen subvenciones, concesiones y financiamientos para apoyar la implementación del NDC revisado a través de una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Así que todas las naciones están de acuerdo con este NDC y su transición justa. Y esta transición justa será parte de la campaña laboral. Es importante que entendamos esto y la documentación de los científicos del COP26. Y ahora lo interesante es que si toman a Sudáfrica, estos otros socios no serán lo suficientemente fuertes financieramente para usarlo por su propia cuenta y asegurar todo este movimiento. Bueno, obtengamos un resultado de esto. Esto suena tan agradable y tan optimista. Y se les han proporcionado 8.500 millones de dólares para crear algo de esta transición, de esta justa transición. Ahora, ¿qué pasa con todas estas compañías privadas que están en una tecnología anterior? ¿Qué les sucederá? Ellos tendrán que irse, ¿sí? ¿Y dónde se distribuirán estos 8.500 millones? ¿En empresas privadas o serán en organizaciones que están establecidas dentro de la esfera del poder? Así que básicamente lo que podemos ver aquí es que hay una gran cantidad de dinero, pero ese dinero va en una dirección en particular. Y básicamente se rechazará de la clase media y las empresas privadas. Por lo que para comprender cómo funcionan las ramificaciones, debemos comprender el trabajo del gobierno y del sindicato para implementar la imagen de la bestia. Por supuesto, también la religión del mundo, por lo que debe haber algo del sindicato que el sindicato quiera y debe haber algo que la religión también quiera. Y luego debe haber algo que esté absolutamente en armonía con lo que la bestia quiere, sí. De lo contrario no tendría ningún sentido esto. Así que veamos lo que Biden tenía que decir sobre la Organización Internacional del Sindicato. Hola a todos, quiero agradecer a las organizaciones internacionales del trabajo por todo lo que hace, tal como lo hizo cuando se fundó esta organización hace un siglo. La democracia se enfrenta a otra prueba. Ahora los autócratas del mundo creen que la democracia no puede competir en el siglo XXI. Ellos se envalentonaron y ahora persiguen los derechos de los trabajadores y las normas internacionales del trabajo que han identificado durante mucho tiempo la ILO. Y están apostando que no podemos ayudar a los trabajadores, pero están equivocados. Ahora analicemos eso un poco, Martin. ¿Ellos están de acuerdo con la Organización Internacional de los Sindicatos? Sí, definitivamente sí. Y ellos lo están vinculando con la democracia. La democracia es donde la gente aparentemente tiene una decisión. Pero ¿quién toma la decisión? Aquí la Organización del Trabajo es que está tomando esta decisión. ¿Y eso es democracia? ¿O es una democracia implantada? Porque lo que ellos hacen en nombre del pueblo, pero ellos están haciendo lo que a ellos les parece. Y lo que parece adecuado, lo que ha sido impresionado en ellos por un poder superior que está ante ellos. Así que tenemos que ver esta conexión. Así que esto ya no es una democracia, Martin. Esto es coerción de los más alto nivel. Y realmente es brillante porque es coerción sin que usted sepa que es coerción. Sí, esta es una sombrilla detrás de otra. Sí, es como le dijera que los
Es como si te dijera que eso es lo mejor para usted. Es así. Así que ahora asegurémonos de tener estas conexiones. Aquí está el Vatican News, hablando de la ILO, necesidad urgente de reforma económica y protección de todos los trabajadores. Por lo que aquí se puede ver al Papa allá en la pantalla, parado al frente, en una reunión con todos estos cascos amarillos representando los hombres de las calles, el sindicatos, lo cual es democracia, pero la organización está gobernada y dirigida por figuras que no tienen nada que ver con democracia. Por lo que se cumplen 109 años desde la fundación de la Organización Internacional de Trabajo, el Papa Francisco envía un mensaje de video en el que enfatiza la importancia de los derechos de los trabajadores. Cada trabajador en cada forma de trabajo, especialmente cuando salimos de esta pandemia con la esperanza de recuperación económica. Los derechos de los trabajadores. Ahora, bajo los derechos de los trabajadores, no debemos olvidar que nunca, incluso en la Rerum Novarum, que es el documento principal, se trata del derecho de los trabajadores. El derecho al día de descanso dominical es un aspecto de suma importancia aquí. Y él prosiguió, agregando que la protección de los trabajadores y de los más vulnerables debe garantizarse a través del respeto de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a organizarse en sindicatos. Eso es lo que el Papa explica sobre el sindicato, diciendo que es correcto. El espíritu de profecía nos dice que es uno de los medios para provocar una época de problemas como nunca lo hubo. Es la convicción de la Santa Sede que el trabajo y por lo tanto los trabajadores puedan contar con garantías, apoyos y empoderamientos y están protegiendo del juego la derogación, dijo el Papa. Las normas legales deben estar orientadas al crecimiento del empleo y el trabajo decente y los derechos y deberes de persona humana, agregó. El trabajo decente es otro código. Todo es un código. Sí, todos los que ellos hablan es ese código y hay que descomprimirlo. Sí, hablan de una transición justa y hablan de un trabajo decente y usted tiene una organización que habla de labios, por ejemplo, la Rerum Novarum, que exactamente es el Papa en su encíclica. Así que echemos un vistazo a la Organización Mundial del Sindicato en su página web, hablando de la economía internacional y las sociedades ambientales sostenibles para todos. Y nuevamente aquí tú tienes la palabra que está de moda, transición justa. Y es interesante notar cómo unen todos esto. Ellos tienen la religión aquí y tienen el cambio climático aquí. Todo el enjambre de estas cosas están agrupadas aquí. Ahora, ¿por qué ellos lo hacen? Porque tú necesitas estar distraído. Sí, es tan claro como eso. Entonces tal vez si lo hacen de otra manera el pueblo podría despertarse, pero si lo hacen de esta manera ellos pueden seguir roncando. Ahora, ¿cuál es su visión? Los 4 pilares es el trabajo decente, ahí está la agenda, la palabra de moda, el diálogo social, la protección del derecho en el trabajo y el empleo son pilares indispensables para el desarrollo sostenible. Y el príncipe Carlos, por supuesto, es el último príncipe sostenible. Y debe ser el centro de la política para un crecimiento y desarrollo sólidos e inclusivos. Y aquí veamos el trabajo decente, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental son 3 de los desafíos definitorios. La economía del siglo XXI debe ser productiva para satisfacer las necesidades del mundo en crecimiento. Las sociedades de población deben ser inclusivas, brindando oportunidades de trabajo decente para todos, reduciendo las desigualdades y eliminando la pobreza. Todo está expresado en palabras de moda y muy bonita. Ahora echemos un vistazo a la organización religiosa. Por cierto, la ILO en su documentación también habla del domingo como un derecho de los trabajadores que deben garantizar. Y es exactamente lo que está haciendo. Y si ahora tú vas a tomar la Rerum Novarum encíclica, se unen todo y están haciendo realmente lo que el Vaticano quiere. Correcto. Ahora, aquí tú tienes los sindicatos queriendo el descanso dominical
Y sabes que cuando ellos empezaron esto, también está la Alianza Europea Dominical. Y hubo signatarios públicos de todos los ámbitos del gobierno, todas las iglesias y curiosamente, prácticamente todos los sindicatos también. Así que esto muestra este acuerdo decidido sobre este asunto por todas estas partes. Así que aquí tú tienes la conferencia de la Alianza Dominical Europea sobre un domingo libre. Ellos están trabajando junto a los sindicatos y tienen todo a manos de obra y piensan igual. Esta es una definición de trabajo decente. Sí, echemos un vistazo. El compromiso establece que un domingo sin trabajo y un horario de trabajo decente son de suma importancia para los ciudadanos y los trabajadores en toda Europa y no están necesariamente en conflicto con la competitividad económica, especialmente en el momento actual de crisis socioeconómica. La adopción de una legislación que amplía la jornada laboral hasta altas horas de la noche, los días festivos y los domingos tiene consecuencias directas para las condiciones laborales de los empleados y de las pequeñas y medianas empresas. La competitividad necesita innovación, la innovación necesita creatividad y la creatividad necesita recreación. Así que aquí están hablando de trabajo decente y eso implica guardar el domingo, en pocas palabras. Así que básicamente cuando los gobiernos del COP26 firmaron este acuerdo con la Organización Internacional del Sindicato, ellos estaban firmando un acuerdo para la implementación de la ley dominical. Sí, es así sin rodeo, eso es exactamente lo que hicieron. Pero lo hacen en la oscuridad, tú no puedes verlo. Ok, Martin, así que juntemos los sindicatos y al gobierno aquí. Y aquí está Marty Welch hablando, y él es el secretario del trabajo. Y él está al lado de Joe Biden, así que echemos un vistazo a lo que él tiene que decir. Bueno, acabamos de llegar de la sala verde y el presidente estaba con Jocelyn y él dijo, esta es la casa del sindicato. ¿Cuán a menudo escuchamos algo como eso? Quiero darle la bienvenida a todos a la Casa Blanca y realmente lo digo de verdad, esta es tu casa. No es un hipérbole, es un hecho, esta es su casa, no estaré aquí sin ustedes. Este no es una hipérbole. Mi Casa Blanca, siempre ustedes serán bienvenidos, siempre serán bienvenidos. El sindicato siempre será bienvenido. Ustedes saben, me han escuchado decir muchas veces que tengo la intención de ser el presidente más pro sindical que dirija la administración. Y creo que esa es una de las razones por la que puedo hacer esto público. Y en cada día, recuerden que América no fue construido por Wall Street. No digo que ellos sean malos, pero no fue construido por ellos. Fue construido por la clase media y los sindicatos construyeron la clase media. Martin, ¿tú crees en lo que él acaba de decir? ¿Fue la verdad o fue una distorsión? Pienso que es una distorsión de la verdad. Yo pienso que sí, porque los sindicatos no construyeron la clase media. Yo creo que la clase media se construyó a pesar del sindicato. Pero se deja así. Y él también dijo que los sindicatos educaron las masas. Bueno, por pura fuerza de números, al tenerlo a todos trabajando en su campo. Pero ellos se han convertido en una voz formidable para la gente. Pero, ¿cómo se educa a la gente con una mentalidad en particular? Sí, tú tienes que ponerlo a todo en una misma mentalidad. Sí, correcto. Así que él le puso la misma mentalidad a ellos, con la misma educación. Y lo eslogieron y le dieron órdenes de marcha. Y eso fue el mismo Vaticano. Así que echemos un vistazo a Marty Welch y cómo encaja en la imagen. Aquí hay alguna información acerca de este secretario del trabajo en Estados Unidos. Inicialmente abandonó la universidad y luego tomó clase nocturna como adulto y recibió una licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Boston College en el 2009 y se unió a los sindicatos locales a la edad de 21 años y se desempeñó como el presidente del sindicato hasta que se convirtió en el alcalde de Boston.
En el 2015, Bohr lanzó la iniciativa climática lista para preparar a Boston para los efectos del cambio climático. ¿Tú ves cómo todo esto encaja? Por supuesto, la Universidad de Boston, ¿puede decirnos de dónde es? Sí, es una universidad jesuita. Oh, una universidad jesuita. ¿No es extraño? Es una coincidencia probablemente. Sí, o conspiración. Ward se desempeñó en el liderazgo climático de las ciudades C40. Eres un católico romano. Así que el plan se ha unido. Todas las partes están sentadas alrededor de la misma mesa. Leamos el conflicto de los siglos. Y entonces el gran engañador persuadirá a los hombres de que los que sirven a Dios están causando estos males. La clase que ha provocado el disgusto del cielo cargará todos sus problemas sobre aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios es una reprensión perpetua para los transgresores. Martin, vamos a sacarlo del aire, vamos a sacarlo de las redes sociales, vamos a prohibirlo por completo. E incluso hacerlo en el nombre de Dios. Sí. Se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios al violar el sábado del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que se haga cumplir estrictamente la observancia del domingo, y que aquellos que presentan las afirmaciones del cuarto mandamiento, destruyendo así la reverencia por el domingo, son perturbadores del pueblo, impidiendo su restauración al favor divino y la prosperidad temporal. Todo está dirigido, todo está listo, la mesa está preparada, todo está listo para comer. Así que se repetirá la acusación que se hizo en la antigüedad contra el siervo de Dios, y sobre esa base igualmente bien fundamentada. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, en que habéis abandonado los mandamientos de Jehová y seguís a los Baales. A medida que la ira del pueblo se excite por acusaciones falsas, seguirán un curso hacia los embajadores de Dios muy similar al que el Israel apóstata persiguió en los tiempos de Elías. Ahora, ¿y con quién estaba casado Acab? Con Jezabel. Sí, y Jezabel es un tipo del catolicismo romano y estaba en los teatros de la iglesia de la Edad Media. Y se vestía con estos colores púrpura y carmesí, que son los colores de Roma. Así que, en otras palabras, modernos son los líderes del mundo, incluido Joe Biden, y están en la cama con Jezabel. Y Jezabel lleva a la gente a la adoración al sol. Y toleran a esa mujer que la llevó a la adoración al sol. O sea, el domingo, Sunday, que es una parte muy integral de la adoración al sol. Y el día venerable del sol. Por eso se llamó así, Sunday. Ahora, Martin, esto es un ataque directo a la autoridad de Dios. Y están tomando el mundo real de Dios y transformándolo en un mundo virtual de imaginación. Sí, y se hace de esa manera tan inteligente que parece que en realidad están a favor de lo que Dios haría. Sí, ellos quieren que se vea así, pero son la antítesis exacta. Bueno, veamos si esta organización del sindicato, etcétera, puede predicar con el ejemplo. Aquí hay un artículo en Eddy. La primera semana del COP26, la 10 historia más importante. Es la mitad del tiempo en el impulso de 2 semanas para mover al mundo hacia la ambición de 1.5 grados centígrados, con el Acuerdo de París, con las negociaciones programadas para continuar después de un día de descanso, un domingo, el 7 de noviembre. Sí, Eddy resume todos los desarrollos clave de la primera semana del COP26. Ellos están predicando con el ejemplo, ellos nos están diciendo en código hacia dónde vamos. La revista jesuita América. El Papa Francisco. Errar en la pelea del cambio climático incurrirá en los juicios de Dios. Lo que acabamos de leer en el conflicto de los siglos, correcto. Y si tú fallas reconociendo sus directivas y la renovaron, entonces, Martín, tú incurrirás
en otro Dios que resultará ser Él en el juicio de ese Dios y que causarán que muchos de los que no le adoren sean asesinados. Los líderes mundiales se están quedando sin energía y deben abordar los desafíos del cambio climático. Dijo el Papa Francisco, el tiempo se acaba. Esta ocasión no debe desperdiciarse. Martín, yo estoy tan contento de que el tiempo se esté acabando. Me alegro mucho de que el tiempo se esté acabando y estoy muy contento porque esto significa que la venida del Señor, que el Señor ya viene. Ellos tienen mucha prisa y la gente de Dios está durmiendo. ¿Cómo se explica eso? Esto es increíble. Esta ocasión no debe desperdiciarse. Tendremos que enfrentar los juicios de Dios por nuestra falta de ser administradores fieles del mundo, que Él ha confiado a nuestro cuidado. Él escribió, en la cumbre de los Estados Unidos y China anunciaron el 10 de noviembre que se firmó un acuerdo conjunto entre los dos países en un esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es muy interesante, porque China estaba ausente en el COP26, pero ya habían firmado. Es solo por apariencia. Debe ser una táctica de distracción. Tú debes estar mirando en diferentes direcciones para que no veas lo que está sucediendo en la oscuridad. Dios no lo quiere que el pueblo de Dios no se despierte. Esta sería la mayor calamidad, porque ellos quieren a todo en la misma bolsa. Antes del fuerte clamor, antes del fuerte pregón, agradeció a los católicos de Escocia por unirse en oración a la conferencia que está destinada a abordarse por estos grandes problemas de nuestro tiempo. La preservación de la creación de Dios nos fue dada como un jardín para ser cultivado y como un hogar común para nuestra familia. Ella nos dijo en Laudato Si de qué se trata este asunto, y es que debemos guardar el domingo, y los sindicatos han dicho esto, y la iglesia está diciendo esto, y el papado lo está diciendo, y Biden está elogiando a estos sindicatos. La Federación Mundial Luterana ha demostrado muchas veces que están de acuerdo con este jubileo de la tierra. Y lo que es interesante para mí, si hablamos con alguien sobre el sábado, sobre el día del Señor, ellos dicen, oh, pero tú puedes guardar un día para estar a favor de Dios. Pero parece que ellos olvidan que ahora ellos quieren implementar el domingo esas leyes azules que están en los libros de todos los países, casi en el mundo. Entonces no es un problema tener leyes, es un problema tener leyes para Dios, pero para el domingo no es un problema, sí, siempre que sea su ley, no la ley de Dios. Ahora, otro tema interesante aquí, importante, es este informe en el Post de Jerusalén. Michael Flynn nos pide que tengamos una sola religión. Eso es muy interesante, ¿sí? ¿Tú piensas que una religión sería una religión minoritaria o una religión mayoritaria? Mayoritaria, claro que sí, una gran religión. Vamos a tener una nación bajo Dios, lo cual debemos tener una sola religión, dijo Flynn el sábado en un meeting en Texas para despertar a América. Una gira de conferencias con temas cristianos respaldada por la red de noticias cristianas de Fe de América, una nación bajo Dios y una religión bajo Dios. Ahora, Martín, esto me suena a mí como que están haciendo un cristianismo en su sentido amplio. Y ahora, bueno, tú tienes que pensar, este es el meeting cristiano que se está llevando a cabo. Y ellos piden una religión, así que obviamente tendrá que ser la religión cristiana. ¿Y qué día ellos mantienen? El domingo. Así que esto es justo lo que yo quería enfatizar cuando hablé antes sobre esto. Este no es un problema para ello enfatizar la celebración del domingo. Sí, para ello es correcto. Pero cuando se miente el sábado, te dicen de una vez que tú eres un legalista. Y el Papa ya ha opinado que los que se unen son cristianos y que todos los cristianos guardan el domingo. Pero por supuesto, en la Biblia no es así. Así que básicamente, Martín, lo que estamos viendo aquí es un ataque de todas estas organizaciones y esta terminología oculta tiene la legislación dominicana instalada y el
proverbio de que todos los caminos conducen a Roma es tan cierto como siempre lo ha sido. Estamos viviendo en estos tiempos muy puntuales de la historia de la Tierra. Y nosotros tenemos que discutir, Martin, cómo podemos lidiar con lo que sucederá con esta fuerza cegadora. Por lo que tal vez en los próximos episodios podamos ver estos problemas prácticos de cómo sobrevivir en un tiempo como lo que estamos viviendo. Y podemos mirar o hacer resumen del flujo de eventos para que podamos estar fundamentados y estar firmes y comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo sobre estos tiempos que estamos viviendo. Y en lugar de usarlo para infundir miedo, vamos a usarlo para levantar la cabeza, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Amén. Oremos. Padre Celestial, este movimiento dominical se está abriendo camino en la oscuridad, pero está llegando a su término y se han establecido los marcos legales, y son marcos legales internacionales. Danos la sabiduría y el entendimiento que viene a través de tu palabra para abrazar la verdad y defenderla aunque los cielos se caigan. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.